Dios les bendiga, ¿cómo están? Aquí estamos como todos los domingos para compartir esta reunión en vivo, congregándonos en el Día del Señor. Dios les bendiga, me alegra de saber que ustedes están del otro lado y aquí estamos nosotros para recibirles y compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Buenas noches, bendiciones. Nos preparamos para recibir la palabra y para que juntos, congregados en su nombre, busquemos la dirección de Dios. Así que bueno, esperamos que se sumen más. Vemos que se están sumando de diferentes localidades. Así que bueno, Dios te bendiga grandemente. Déjenos su comentario ahí, así después la podemos leer, e inclusive bueno, cuando está la pastora conmigo, ella puede ir también saludando también, porque puede leer con mayor exactitud lo que ustedes están ahí comentando. Así que bueno, vemos a gente de muchos lados que de a poco se van sumando a la Iglesia de Jesucristo para recibir la palabra de Dios. Así que bueno, nosotros nos sentimos sumamente bendecidos de poder hacerlo de esta manera. Así que prepare su corazón, prepare su vida, prepare el ambiente para llevar adelante este culto a nuestro Señor, esta reunión de domingo, sabiendo que este no es un día cualquiera de la semana, sino que es el domingo, y el domingo es el día del Señor. Así que prepare su corazón, prepare su vida. Ya pasaron 70 y pico de días de esta cuarentena que estamos viviendo a raíz de esta pandemia que tocó el mundo entero. Y bueno, pero también estamos pudiendo ver que de alguna manera hay otra disposición desde los gobernantes y demás, hay un poco de más de movimiento, hay gente que no podía abrir sus lugares de trabajo y hoy lo están abriendo. Así que damos gracias a Dios por eso y oramos sobre todo para que esto se termine pronto, para que pase pronto, porque es necesario que la iglesia se congregue. Siempre pienso en esto, ¿no? Y viene a mi mente cuando Dios se planta frente a Faraón a través de Moisés y le dijo: deja ir a mi pueblo para que me honren y hagan fiesta en el desierto, para que me adoren. Entonces nosotros no nos podemos quedar pensando que bueno, esto está bien y esta nueva modalidad tiene que ser nuestro estilo de vida, congregarnos a través de las redes sociales y que así tiene que ser. No, esta normalidad no tiene que ponerse o tornarse, mejor dicho, normal para nosotros. Es anormal como hoy se están llevando adelante las reuniones, porque para eso Dios creó los templos y en los templos tenemos que reunirnos y en los templos tenemos que orar los unos por los otros. La Biblia dice que cuando los enfermos vienen a la iglesia, al templo, debemos imponer nuestras manos. Por consecuencia, nosotros necesitamos orar y clamar a Dios para que esto pronto se subsane, para que esto pronto termine y podamos tener la libertad de volver a congregarnos, porque es el llamado de Dios, el de congregarnos, el de estar unidos, el de estar no solamente unidos en el espíritu como lo estamos haciendo ahora, que es fundamental, sino también estar unidos físicamente para darle la gloria a Dios, para darnos un abrazo, para poder charlar, para mirarnos a los ojos. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero ¿saben qué? Para que esto suceda, la iglesia tiene que clamar, la iglesia tiene que orar. No nos acostumbremos a esto, no pensemos que así tiene que ser desde ahora y para siempre. No, tenemos que orar y clamar para que vuelva toda la normalidad, porque es importante que la iglesia se congregue, que es importante que la iglesia junta busque de Dios. Es así, ¿no? Así, no nos acostumbremos. Además, por ahí resulta a algunos cómodos, ¿no? No viajar, pero tenemos que entender que nosotros tenemos que respetar la ley humana, ¿no? Pero no nos tenemos que acomodar a ellas. Así dice la palabra, que debemos nosotros honrar a aquellos que están en la autoridad, pero nosotros debemos entender que pertenecemos al reino de Dios,
Y bueno, y el Señor desea, ¿no? Que estemos juntos, ¿eh? Entonces debemos clamar al Señor para que esto pase y cuando nos reunimos tanto los martes como los jueves y los domingos, hagamos de cuenta que estamos en el templo, ¿no? Tengamos la honra debida a nuestro Dios. Por eso debemos preparar nuestro corazón para recibir esa palabra fresca, pero también todos los días orar al Señor clamando para que aquellos que realmente están pasando situaciones difíciles, que es en la economía, aquellas personas que también están sin ver a sus seres queridos, que están tornándose en depresiones, en desánimo, oremos para que nosotros podamos alcanzar llevando una nueva, trayéndole una esperanza, ¿no? Que es en nuestro Señor. Así que bueno, estemos atentos a la voz del Señor y que todos los días seamos guiados por el Espíritu Santo para pasar por este tiempo difícil para algunos, ¿no? Porque si tenemos a Dios con nosotros, solo esto va a ser algo que nos enseña, una enseñanza vamos a sacar y estamos sacando de este tiempo que estamos en cuarentena. Pero no debemos acostumbrarnos, debemos realmente buscar que esto simplemente sea algo pasajero, ¿no? Que no nos acostumbremos a estar así congregados en casa, por medio de internet. Para eso el Señor nos ha provisto de lugares donde lo hemos dedicado como casa de oración y debemos estar juntos porque eso es lo que quiere el Señor. Así es, totalmente de acuerdo y pensar que yo en estos días, escuchando las informaciones, bueno, veníamos con vos viajando los otros días, cuando vemos cuántas líneas de crédito se ha abierto para la gente que no puede trabajar, le han hecho extensiones en sus tarjetas, cuidado, eso es un arma de doble filo, porque la gente termina endeudándose. Así que no nos tenemos que quedar cómodos, bueno, nos dieron dinero en el banco o nos hicieron una extensión por nuestra tarjeta, así que no hace falta salir a trabajar. No, es un arma de doble filo, después la gente termina endeudada. Es necesario que podamos salir, que podamos trabajar, que podamos tener esa libertad, porque si no vamos a ser prisioneros de un sistema diabólico como es el sistema financiero. Porque bueno, sí, te prestan dinero, y te dan plazo, pero los intereses corren y hoy están prestando dinero y el tema es, tenés de dónde sacar, cómo devolverlo. Es bastante complicado porque por eso es que tenemos que ser muy sabios en este tiempo, sobre todo aquellos que entendemos de qué se trata, que entendemos a Cristo, lo que la Biblia dice. Nosotros tenemos que ser sabios, no nos podemos dormir en este tiempo. Tenemos que clamar a Dios para que podamos alcanzar la libertad. Y la verdadera libertad la tenemos cuando no nos están prohibiendo cómo movernos en la calle. A mí me llama poderosamente la atención algunas cosas que en realidad no las puedo comprender. Por ejemplo, que nos digan que un matrimonio no puede sentarse juntos en dos butacas de un banco, que tengan que un matrimonio ir a un banco para hacer un trámite y sentarse dos butacas de distancia cuando ese matrimonio a la noche vuelve, vive en su casa, duerme en esa misma cama o se viaja en un mismo vehículo. Por eso yo creo que hay algo que no está bien, hay cosas que nos cierran y nosotros como sociedad no nos podemos acostumbrar a esto y pensar que esto está bien. No, nosotros tenemos que clamar, porque el pueblo de Israel clamó, Dios oyó y envió un libertador. Por consecuencia, no tenemos que clamar, necesitamos clamar por nuestros hijos, necesitamos clamar por nuestra sociedad, necesitamos clamar por nuestra gente. Y es importante esto, porque recién estaba leyendo lo que el libro de Segunda de Crónicas dice en el capítulo 14, Segunda de Crónicas, 7:14. No hace falta que lo busque, simplemente le quiero mencionar esto porque no es la palabra que les voy a compartir, pero hace un momento estaba analizando y esta palabra vino a mi corazón. Dice Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro. Qué tremendo es esto. Dice que tenemos que humillarnos, el pueblo tiene que humillarse. Ahora, el pueblo, ¿cómo va a humillarse delante de Dios si no tiene libertad?
Cuando Dios está hablando de un pueblo humillado y unido, está hablando de miles de personas en la faz de la tierra que se ponen de acuerdo en un lugar para poder orar y para poder clamar. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre, mire qué tremendo, cual mi nombre es invocado, significa que no sobre todos los pueblos el nombre de Dios es invocado, perdón. El nombre de Dios es invocado en aquellos que son cristianos de verdad, que son cristianos que han recibido la salvación de Cristo, son creyentes y que practican esta fe. Entonces dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nuestra tierra necesita ser sanada, nuestra tierra necesita ser liberada de esta pandemia que ha paralizado el mundo entero. Hay algo que hoy escuchaba a un predicador decir algo, ¿no? Decía, ¿qué pasó con el cáncer? ¿Qué pasó con otro tipo de enfermedades venéreas? ¿Qué es lo que pasó con el SIDA? ¿Qué es lo que pasó con todo ese tipo de enfermedades? Ya no se muere la gente de eso, la gente solo se muere ahora de coronavirus. Cuidado, no nos dejemos engañar. Clamemos a Dios para que toda verdad salga a luz. Clamemos a Dios por nuestra libertad. Pero para eso tenemos que humillarnos, porque Dios no escucha a un pueblo, no presta oído a un pueblo que no se humilla. Entonces tenemos que ser sabios en este tiempo. Damos gracias a Dios, la iglesia de Jesucristo. Tenemos que ser agradecida a Dios, porque nada nos falta, porque estamos bien, porque vemos la mano de Dios sobre nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia. Nada falta. Claro que sí, pero cuidado, no nos engañemos. Necesitamos congregarnos, necesitamos ir a los hospitales y orar por los enfermos. Lo necesitamos imponer las manos sobre las personas. Necesitamos hacerlo porque es un llamado divino, es un llamado de Dios. Y aquellos como en nuestro caso que tenemos el llamado a pastorear, nosotros no nos podemos quedar acá tranquilos con que podemos salir una hora por internet como lo estamos haciendo, incluso lo podríamos hacer en más tiempo todavía, pero no, necesitamos el contacto con la gente. Porque ahí es cuando Jesús vino y predicó el Evangelio. Él dice que anduvo sanando y liberando a personas, pero lo hizo en tiempo y forma. Él personalmente estaba con el ciego que sanó, con el leproso que liberó. Él lo hacía. Por eso es que tenemos que entender esto y comenzar a clamar, no dormirnos con esto. No es normal, no le llamemos normal a esto que estamos viviendo. Esta pandemia no nos puede paralizar. Y yo no sé, no estoy hablando de que haya intereses oscuros de otro lado, pero sí estoy diciendo que hay algo que a mí no me cierra. Y a nosotros como iglesia, a toda la iglesia de Jesucristo, no nos puede cerrar esto, de que tenemos que estar así y bueno, tranquilos, o como decía la pastora, alguien puede decir, bueno, por lo menos ahora me congrego y no gasto combustible para viajar, puedo estar en mi casa, no necesito producirme, pero recuerda que vos viajás para Dios, te producís para Dios, para darle la gloria y la honra a Dios. Y eso es lo que necesitamos todo ser humano, humillarnos delante de la presencia de Dios, honrarle a Dios. Amén. Así es. Sí, porque muchas personas creen que porque no estamos congregados no debemos honrar a Dios. Y honrar a Dios, nosotros creo que en esta cuarentena se muestra mucho el corazón de la persona, ¿no? Claro que sí. Lamentablemente muchos creen por no ir a una iglesia no debe honrar con sus bienes al Señor. Nosotros debemos entender que es nuestro proveedor el Señor, ¿no? Cuando llevamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, le honramos a Él, no a la iglesia o a los pastores, sino honramos a Dios, ¿no? Entonces debemos entender, no porque no vayamos a los templos no debemos honrar, ¿no? Es como decir, bueno, porque no estoy yendo a la iglesia puedo pecar libremente, ¿no? Yo debo tener una vida consagrada todos los días al Señor, no porque los templos estén cerrados, nosotros debemos dejar de honrarle a Dios. Debemos entender que nuestro proveedor, nuestro sanador, sigue siendo Dios, ese Dios poderoso, ese Dios que tiene el poder para liberar, para sanar, para fortalecer. Ese Dios es nuestro Padre. Entonces debemos entender que a Dios debemos vivirlo todos los días. ¿Bien? Así es, y entender que honrar a Dios es sumamente importante,
porque cuando nosotros honramos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar, podemos impulsar este evangelio. Aquel que no tiene a Dios en el corazón, seguramente puede criticar esto, pero desde nuestra siembra podemos sostener nuestros templos, podemos sostener los alquileres, podemos ayudar a la gente. De hecho, como ministerio, en este tiempo hemos hecho bancos de alimentos porque usted ha sembrado para distribuir en nuestra zona. Por consecuencia, honre a Dios, honre a Dios. ¿Sabe que hoy me apareció en Facebook una publicación que escribí no sé hace cuántos años, pero me apareció hoy y decía, en mi publicación decía, si tú quieres miel, no cometas el error de patear el panal. No cometas el error de patear el panal, porque si pateas el panal, las abejas te van a devorar. Entonces, si nosotros necesitamos de esa bendición que Dios nos da todos los días, necesitamos de su provisión, nosotros tenemos que honrarle, porque cuando no le honramos estamos pateando el panal. A Dios no le gusta, a Dios se enoja con esas cosas. Y yo sé que los que están del otro lado, que forman parte de la iglesia, que entienden lo que significa el verdadero cristianismo, entienden esto y tienen que darse cuenta de que si de alguna manera no lo están haciendo, vuélvanse a los caminos de Dios. Porque el pueblo que se humilla no solamente es el que se humilla de rodillas. El pueblo que se humilla no es solamente el pueblo que se congrega, es el pueblo también que sabe sembrar, que pone a Dios en primer lugar. Así que es importante lo que estamos hablando en esta bendita noche, innecesario, claro que es necesario. Porque honrar a Dios debe ser nuestro punto primordial, debe ser lo primero. En nuestra mente tiene que estar eso, honrar a Dios sobre todas las cosas. Es sumamente importante honrar a Dios. Así que bueno, les vuelvo a repetir, no se duerman con esto, no nos durmamos con que bueno, estamos bien, nos congregamos a través del internet, tenemos una palabra, nuestros pastores nos ministran, a través del WhatsApp, no, tenemos que estar juntos, es necesario. Nosotros lo sabemos como pastores, usted lo sabe como iglesia y Dios también lo sabe. Así que bueno, ahí estamos. ¿Saben que quería hablarles de un tema en esta hora? Porque todos en la vida tenemos diferentes desafíos y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es cómo reaccionamos frente a los desafíos que tenemos. Y usted me dirá, ¿y qué desafío, de qué desafío me está hablando? Yo creo que la vida misma es un gran desafío. Cada amanecer es un desafío distinto. La Biblia dice que cada día tiene su propio mal, que tiene su propio afán. Por consecuencia, yo cuando me levanto, yo tengo por delante un día para vivir. Y yo lo puedo vivir de la mejor manera o lo puedo vivir de la peor manera. A veces nosotros sabemos que cuando nosotros nos levantamos, muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, no se levanta con el mismo ánimo. A algunos les cuesta, algunos se despiertan enojados, otros se despiertan de buen humor. Pero el tema es cuando reaccionamos, cuando volvemos en sí, cuando vamos a caminar nuestro día a ese desafío distinto, cómo nosotros lo abordamos. Porque vuelvo a repetir, la vida misma es un gran desafío. Y nosotros como creyentes, sobre todo, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos un tremendo desafío. ¿Y cuál es el tremendo desafío? Es el de hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Y en cada etapa de nuestras vidas es un gran desafío. Claro que sí, estamos desafiados todo el tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? Y no solamente cómo nos vamos a reaccionar, sino cómo nosotros nos preparamos para cada desafío. Hoy la iglesia tiene un desafío tremendo, porque la iglesia tiene el desafío de mostrar en este tiempo de que Dios sigue siendo fiel, de que Dios le provee, de que Dios es su protector, a pesar de que hay un mundo que está en pánico, que está atemorizado, que no sabe cómo va a avanzar. Como cristiano eres desafiado todos los días de tu vida. Claro que sí, porque la gente te dirá, si te ve dando pena por la calle, si te ve amargado, si te ve angustiado, si te ve en problemas, te preguntará, ¿cómo? ¿Dónde está tu Dios? Tu Dios no es proveedor, tu Dios no es tu salvador. Por eso es que la iglesia tiene un tremendo desafío por delante. El que no tiene Cristo en el corazón, esto lo toma como algo
anormal, que mete pánico, que infunde temor, que da miedo. La gente especula, algunos se atormentan, pero para la iglesia es un verdadero desafío. Para el creyente es un verdadero desafío. La pregunta es cómo estamos entrenados como iglesia para afrontar los desafíos que vienen por delante, como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cómo es que estamos preparados? ¿Nos hemos entrenado para eso? Porque necesitamos un entrenamiento físico, mental y espiritual para todas las cosas. Claro que sí. Estar físicamente bien, mentalmente bien y espiritualmente bien es fundamental para cada desafío que se nos presenta delante de nuestro cada día. Entonces, el control que tengamos sobre nosotros mismos es fundamental. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cómo reaccionamos, de la manera en que nosotros reaccionamos, es producto de nuestro control personal. Qué tremendo es eso. Por eso es que me impacta poder hablar de esto, me gusta poder hablar de esto, porque yo soy una persona que todos los días me desafío a algo distinto. Yo soy una persona que no puede estar quieto, siempre tengo que estar haciendo algo, tratar de lograr algo, porque ese es el espíritu que siempre está en mí, y ahora con el Señor más todavía, cuando tengo a Cristo en mi corazón, y yo sé que Dios me dice, mira, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo todos los días hasta el fin, pero yo sé que para cada desafío que tengo por delante, tengo que esforzarme, es indispensable estar bien física, mental y espiritualmente. Bien, ¿por qué? Porque estar bien, escuche esto, físicamente bien, espiritualmente bien y mentalmente bien me hace a mí estar maduro para afrontar las situaciones diferentes, situaciones que afrontamos cada día. Y cuando hablamos de situaciones difíciles y cómo nos afrontamos a desafíos, mi mente esta mañana mientras analizaba esto, pensaba en Elías y los profetas de Baal. ¿Quién no conoce esta historia? La historia de Elías y de los profetas de Baal. Vaya que Elías tuvo un desafío tremendo. Porque si usted me acompaña a Primera de Reyes, capítulo 18, nos vamos a encontrar con una tremenda provocación, con un tremendo desafío. Había 350 profetas del diablo, había 350 brujos, y solamente en el lugar había un hombre que amaba a Dios, que representaba a nuestro Dios, ¿sí? Al Dios de Israel. Entonces, él se encontró frente a una situación muy adversa, y yo sé que muchos de nosotros nos enfrentamos a cuestiones adversas. No todo está a nuestro favor. Hay veces que nos levantamos y nos encontramos con una mala noticia. La pregunta es cómo reaccionamos a esa noticia, cuál es nuestra forma de reaccionar. Y créame, nuestra forma de reaccionar va a tener que ver pura y exclusivamente de cómo nosotros estemos, de cuán maduros espiritualmente, de cuán preparados mentalmente estemos para poder afrontar cada desafío que la vida nos trae. ¿Sí? Yo sé que ustedes saben de lo que les estoy hablando, pero si vamos a la escritura, Primera de Reyes capítulo 18, nos encontramos en el verso 20 con esta historia que hemos leído tantas veces y tantas veces hemos analizado, pero hoy creo que el Señor nos va a hacer observar a esta historia con un enfoque distinto, porque este hombre estaba frente a un gran desafío, pero frente a ese gran desafío él nunca perdió el enfoque. Frente a este gran desafío, Elías se paró en su fe, porque él pudo haber visto naturalmente y verse rodeado de 350 brujos que representaban a Baal, y solamente él era el representante del Dios de Israel, de Jehová de los ejércitos. Y él podría haber hecho como muchas personas hacen cuando se ven desafiados ante una multitud. Él podría haber llegado a un acuerdo y como naturalmente los otros eran más, acordar para que nada pasase. Pero no fue así. No fue así. ¿Por qué? Porque él se encontró con algo, que había un propósito de Dios en su corazón, que había un destino, y que Dios amaba sobre todo al pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel había sido perturbado, había sido engañado por Baal, ¿sí? Por este Dios pagano. Y estos brujos que adoraban
a Baal, habían hecho un trabajo y habían seducido y habían engañado a gran parte del pueblo. El tema es que cuando el pueblo fue engañado, el pueblo comenzó a dudar si confiar verdaderamente en Dios o confiar en Baal. Si confiar en lo que decía el profeta de Dios o confiar en los brujos. Qué tremendo es esto. Entonces tomó una determinación Elías, y de esto quiero hablarte en esta noche. Lo único que tú no tienes que hacer cuando te encuentres ante un desafío es retroceder ni huir. Los desafíos están para ser afrontados. Sobre todo los hombres de Dios, aquellos que tenemos a Cristo en el corazón. La Biblia dice que aunque un ejército se levante en nuestra contra, nosotros podemos estar confiados porque Dios es nuestro respaldo, porque Él levantará bandera a nuestro favor. ¿Se está entendiendo? Entonces, leamos la historia en el verso 20 de Primera de Reyes, capítulo 18. Dice: Acab convocó a todos los hijos de Israel, al pueblo, y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La pregunta es: ¿por qué el pueblo no respondió palabra? Yo me hacía una imagen hoy mientras pensaba en esto y meditaba en esta palabra, que cuando estamos en la iglesia y estamos predicando un mensaje, nosotros unánimes clamamos a gran voz, declaramos que creemos en la palabra, decimos amén, decimos gloria a Dios, pero aquí la congregación de israelitas, cuando Elías les dice: hey, ustedes tienen que definirse. Si ustedes creen que Dios, Jehová de los ejércitos, sigue siendo Dios y es su Dios, síganle. Pero dice que ellos no profirieron palabra. Es decir, estaban tan atormentados, estaban sumergidos en la duda. El engaño había controlado sus corazones de tal manera que no sabían qué decidir. Y eso es lo que muchas veces hace el diablo con las personas. Los engaña de tal manera que los deja sin palabras. Mire qué tremendo. Dice el verso 21, vuelvo a repetirle: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La palabra claudicar, ¿qué significa? La palabra claudicar significa rendirse. Lo que le estaba diciendo Elías: ustedes están a punto de rendirse. Y quizás hay personas del otro lado que están escuchando esta palabra y de alguna manera Dios les está hablando a través de mi boca y les está haciendo ver que con algunas actitudes que están teniendo se están desenfocando, y ese desenfoque los puede llevar a rendirse, a bajar los brazos, a dejar de buscar a Dios, a dejar de creer que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos. Así que dijo: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar? Y eso es lo que Dios quiere decirte en esta noche. ¿Hasta cuándo vas a tener tanto temor? ¿Hasta cuándo vas a estar cavilando con tu mente entre dos pensamientos? No, mira, es tremendo esto, lo que Elías le estaba diciendo. Escuchen, o creen en Dios, o creen en el diablo, o creen en los profetas, o creen en los brujos. ¡Qué tremendo! Y en esto tenemos que nosotros pensar, porque hay muchas actitudes de nuestra vida que a veces le muestran a Dios que no estamos tan confiados en Él. A veces le mostramos a Dios que sí, que somos hijos, que queremos de su bendición, que leemos la Biblia, que buscamos de alimentarnos espiritualmente, pero muchas veces nuestros hechos dicen que no estamos tan confiados y que estamos claudicando de alguna manera. Por eso lo que hace Dios en este texto es confrontar a través de Elías al pueblo. Y en esta noche Dios nos está confrontando con esta palabra. Hay un desafío tremendo delante tuyo. La pregunta es: ¿cómo vas a reaccionar? Porque si estás claudicando, si no sabes para qué bando vas a a rendir tu adoración, estás en verdaderos problemas. Y sabes lo que está diciendo Elías aquí es algo bien importante. Si están dudando, váyanse. No me hagan perder el tiempo.
Es tremendo esto, porque Él no dice una palabra para convencerlos, Él no hace como muchas veces nosotros hacemos, que predicamos un sermón para que la gente entienda y se vuelva de los malos caminos y que entienda que se equivocó. No, lo que Elías está diciendo, hey, si van a seguir claudicando, van a seguir dudando, vayan y adoren a Baal y no me hagan perder más el tiempo a mí. Es lo que Elías está diciendo. Y dice, si Jehová es Dios, síganle. Y si lo es Baal, vayan en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Verso 22 dice, y volvió Elías a decir al pueblo, solo yo he quedado, profeta de Jehová, más de los profetas de Baal, hay 450 hombres. Y él es aquí donde se mete en un desafío tremendo. Porque él no solo se quedó con decirle al pueblo de Israel, mire, ustedes están equivocados y si siguen claudicando, perdieron la batalla, si siguen claudicando, ustedes no sirven para esta guerra, Dios no va a contar con ustedes. Y esto es lo que tenemos que saber, Dios no cuenta con personas que claudican, Dios no cuenta con personas que se rinden, Dios no cuenta con ciclotímicos espirituales que un día están bien y al otro día están mal, que un día se congregan y al otro día no. Por eso es que es necesario que aquellos que decimos ser guerreros de Cristo, que decimos predicar el Evangelio y amar a Cristo, que siempre mostrarnos espiritualmente que no estamos para claudicar, que claudicar no forma parte de nuestra agenda, que en nuestra agenda está ser más que vencedores, que sí habrá obstáculos, nos vamos a encontrar con días difíciles, nos vamos a encontrar con circunstancias adversas, pero nunca ni loco pensamos claudicar ni rendirnos, porque sabemos que el Dios poderoso que creó los cielos y las tierras es nuestro Dios y tenemos la convicción tan clara como la tenía Elías. Elías tenía una convicción tan clara que luego de hablar, él tuvo una idea y le da rienda suelta a la idea y desafía con autoridad, desafía a los profetas de Baal. Así que mire lo que dice el verso 23. Y perdón, dije 350, 450 los profetas de Baal. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Baal, profeta de Jehová, perdón, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues, mire qué tremendo, 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Dice, pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey, un buey para cada uno, y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Qué tremendo. Fíjese, el pueblo no había hablado, se había callado, el pueblo estaba enmudecido. Pero ante un desafío, escuche esto, que no era la piel de ellos la que estaba en juego, sino la piel de su líder, dijeron bien dicho. Es decir, si era otro el que tenía que poner la cara, si era otro el que tenía que sacrificarse, estaba todo bien, bien dicho, aplaudieron todos ahí. Y este es el temor que muchas veces como pastores y que como líderes tenemos. ¿De qué estaba hablando? Justamente de esto. De que hay personas que se niegan a reconocer que son hijos espirituales. Hay personas que se niegan a reconocer en algunos ambientes, se callan la boca, no predican la palabra del Señor porque están totalmente atemorizados. ¿Por qué? Porque se sienten en riesgo. Pero Jesucristo dice, no te avergüences del Evangelio, que es poder de Dios. Lo que está diciendo, hay castigo para aquellos que se avergüenzan del Evangelio. No sé si castigo, pero por lo menos no hay bendición para aquellos que se avergüenzan. Qué tremendo es esto. Por eso cuántas veces a nosotros nos ha pasado, lo hemos vivido como pastores, a esto. Oh, pastor, hay una familia allí que está con un problema, la familia tiene, no sé, a alguien enfermo en la casa. Y tú le dices, bueno, vayan ustedes a orar. No, nosotros no. ¿Y por qué no? No tienen el mismo Cristo que nosotros, no tienen el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. ¿Pero por qué?
Porque tienen temor de quedar avergonzados. ¿Y por qué tienen temor de quedar avergonzados? Porque muchas veces la fe que dicen por su boca que están viviendo no es real. ¿Se entiende? Muchas veces sucede eso. Ahora, si otro lo hace, está bien. Que venga el pastor. Que venga la pastora. Que venga un líder. No, yo no lo hago. A ver si por ahí oro y no se sana. Por ahí oro y se muere. ¿Se está entendiendo? O esta persona, a ver si vengo y trato de hacer una liberación en su casa y no lo logro. Pero cuando va a ir el pastor, cuando va a ir la pastora, cuando va a ir un líder, sí. Total, no eres tú el que pones la cara. Qué profundo es esto. Y esto es lo que el pueblo hizo ese día. Todo el pueblo reunido. Elías diciéndole: ustedes en verdad se están comportando como unos cobardes, porque se están rindiendo, se están humillando, adorando a un Dios ajeno. Y como ustedes ven que aquí hay 450 brujos y solo un profeta de Dios, ustedes creen que por mayoría nos ganan. Pero el Dios que está en mí es creador de los cielos y de la tierra, y para Él no hay nada imposible. Es así como cree un verdadero creyente, como reacciona un verdadero creyente. No tiene temor, no tiene miedo. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Y yo creo que Dios les está hablando a alguien del otro lado, pastora, porque esto sucede constantemente. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos manejamos? Manéjate con la fe que se te predica, creyendo en el Dios que dijo: voy a estar todos los días contigo hasta el fin. Porque ¿qué pasa cuando te encuentras ante un desafío y resulta que no te puedes comunicar con un líder, con un pastor, y no te puedes comunicar? ¿Qué pasa? Vas a rendirte y punto. Y vas luego a echarle la culpa a alguien, la responsabilidad al líder o a los pastores que no respondieron tu llamado, que por eso pereciste, que por eso perdiste la batalla. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Estaba perdiendo una batalla, estaban a punto, escuche esto, de entregar su vida por completo a otro Dios. No querían ser desafiados, estaban dudando en sus corazones. Pero Elías dijo: yo les voy a mostrar quién es nuestro Dios. Entonces dice el verso 25 que le dijo a los profetas de Baal: escojan el buey, prepárenlo ustedes. Ustedes son más que yo, así que invoquen el nombre de sus dioses, no pongan fuego debajo. Y ellos, dice que tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Conocemos la historia, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías, mire qué tremendo, no solamente los desafió, sino que se burlaba, porque él estaba confiado en su Dios. Él se burlaba de ellos diciendo: griten en alta voz, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Su Dios está dormido, les estaba diciendo. Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces, qué tremendo es esto. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar. Pero hay algo que quiero decirte. Mira qué tremendo. El sacrificio de los profetas de Baal fue tan fuerte, porque ellos también, estando en un lugar equivocado, en una posición equivocada, habían sido engañados. Y ellos mismos comenzaron a cortarse y a sacrificarse y a cortarse las manos y a sangrar en aquel lugar como una especie de adoración, de un tributo a Dios. Soltaban de su propia sangre en la tierra y su Dios nunca les respondió. Por eso es que cuando la Biblia dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hay que creerle. Porque hay mucha gente que está abrazada a la idolatría y nunca leyó la parte en que la Biblia dice que si hay algo que Dios abomina es la idolatría. Y que no tenemos que honrar a los ídolos. Que a Dios nadie lo conoce y nadie lo vio, solamente tenemos que confiar en Él por lo que Él dice en su palabra. Y cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, vamos a verificar y vamos a poder experimentar su presencia en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Así es. Es tremendo esto. Ahora quiero que tú entiendas esto.
Mire lo que dice el verso 29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo respuesta. Entonces Elías dijo, ahora me toca a mí. Así es como reacciona una persona de fe. Hay alguien del otro lado que tiene que decir, ahora me toca a mí. Este lunes voy a comenzar una semana distinto. Voy a ser una persona distinta, me voy a manejar de manera distinta. Voy a echar fuera de mi vida el temor, las dudas. Voy a dejar de quejarme. Le voy a meter para adelante sabiendo que Dios está conmigo y que nunca me va a dejar avergonzado. Porque, ¿sabes? Elías estaba ahí y él estaba tan lleno y estaba tan convencido que él sabía que Dios no lo iba a dejar avergonzado. Aquellas personas que no están bien con el Señor tienen ese gran temor. Dios me va a avergonzar si yo no estoy bien. Pero fíjese, entonces dice el verso 30 que Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y lo primero que hace, acercaos a mí, todo el pueblo se acercó. ¿Por qué querían ver? Quiero que vean de cerca el poder de mi Dios, les dijo Elías. Los estaba confrontando, los estaba desafiando. Y lo primero que hizo, dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y eso es lo primero que tú tienes que hacer, iglesia. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu vida? Porque si tu altar está arruinado, si tu altar está más comprometido con el pecado que con Dios, tu altar está arruinado. Qué tremendo es esto. Y en un altar arruinado Dios no se manifiesta. Para las personas que están viéndonos en esta noche y que quizás no tengan un conocimiento del cristianismo, tienen que entender esto. Porque ¿cómo hacemos para que Dios bendiga nuestras vidas? Porque Dios no nos bendice por bendecirnos. Dios no nos lleva a salir de grandes cosas sin antes no ver de qué estamos hechos y qué estamos dispuestos nosotros a arriesgar y a entregarle a Él. Por eso es que cuando las personas viven en pecado, cuando las personas no dejan de ser corrompidas, cuando las personas viven en la avaricia, en el pecado, en la fornicación, en la mentira, esas personas pueden pasarse la vida clamando a Dios y Dios no les va a poder bendecir. ¿Por qué? Porque el altar, ¿cuál es el altar de cada persona, pastor? El altar de cada persona es su propia vida. Tremendo es esto. Por eso tú tienes que analizar que porque hace tanto tiempo que le estás pidiendo cosas a Dios. La pregunta que tienes que hacerte antes de seguir clamando a Dios es preguntarte cómo está tu altar, cómo está tu vida. Tu vida está preparada para que Dios pueda bendecirte. ¿Sabes? Elías, él estaba haciendo un desafío tremendo y él se estaba desafiando a sí mismo porque él sabía que según la condición de su altar, según la condición de su vida, Dios iba a responder o le iba a dejar avergonzado. No se olvide de eso, por favor. Y no todos a los que Dios llama les respalda. Porque si no, mire la vida de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Pero Saúl se corrompió en su manera de pensar, se corrompió en su manera de vivir, hizo la suya, se rebeló a lo que Dios decía, y aunque había sido llamado por Dios, fue expulsado por ese mismo Dios y puso a otro en su lugar. No sé si usted está entendiendo esto. Porque Dios puede llamar a diferentes personas. Aquí vemos, Dios llamó a un Elías, que era un profeta, y también llamó a Saúl. Ambos fueron llamados, pero ¿por qué fue destituido Saúl y no Elías? Porque Elías se aseguró de que su altar estaba bien. Y el respaldo de Dios está sobre un altar arreglado, no sobre un altar perfecto, sino sobre Dios va a venir para bendecir a aquellos que se arrepientan, que reconozcan sus errores, que acepten a Cristo como Señor y Salvador, que abandonen sus malos caminos y que trabajen todos los días porque su altar esté arreglado, para que su vida esté arreglada. Porque hay personas muchas veces que escuchan mensajes, que escuchan palabra, que se sienten sumamente bendecidos un domingo al escuchar un mensaje como este y luego estas mismas personas el lunes están haciendo la suya, viviendo una vida sin integridad, con una conducta corrompida. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciéndole?
Por eso hay que entender esto. ¿Cómo hago para que Dios me bendiga en este tiempo? Tengo que ver cómo está mi altar. Dice que arregló el altar de Jehová porque estaba arruinado. Él reconoció que el altar estaba arruinado. Y tomando 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Dice el verso 32 que edificó con las 12 piedras un altar en el nombre de Jehová. Mire qué tremendo. No solamente se puso a arreglar ese altar, sino que edificó un altar en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Y esto es lo que tenemos que analizar nosotros cada día de nuestra vida, que nuestro altar le pertenece a Dios. Edificamos para que Dios se glorifique en nuestra vida. Hacemos lo suficiente para que sea Dios nuestro respaldo. ¡Qué tremendo! Dice, edificó con las 12 piedras un altar en el nombre de Dios. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña. Dice, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. La leña, ¿qué función cumple la leña? La leña era el combustible para encender aquel holocausto. La pregunta es, ¿estás con la leña preparada? ¿Eres una persona de oración? ¿Eres una persona de búsqueda? ¿Eres una persona que lee? ¿Eres una persona que se alimenta, que tiene combustible en su vida? Qué tremendo es esto. Porque no se trata de que escucho un mensaje, voy a la iglesia y todo me va bien. No. Mi vida tiene que estar preparada. Tengo que ser un hombre de oración, una mujer de oración, un hombre de clamor, una mujer de clamor que busca vivir una vida en santidad, sabiendo que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el combustible de todo creyente es la oración. Entonces dice el verso 33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, mire qué tremendo, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo, aún hacedlo otra vez, y lo hicieron la tercera vez. ¿Qué significa el agua? El agua significa la palabra de Dios. Qué tremendo es esto. Es decir, tu vida es importante. Una vida de oración es sumamente importante. Y que no falte la palabra. Que la palabra abunde. Dice que hizo cavar una zanja alrededor del todo el altar. Es decir, nuestra vida tiene que caminar dentro de la palabra. Nuestra vida tiene que estar rodeada por la palabra de Dios. Si queremos que nos vaya bien, nuestra vida tiene que ser rodeada de la palabra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Nunca vamos a comprobar o poder experimentar esa voluntad que la Biblia dice que es agradable y perfecta si no estamos rodeados y sumergidos en la palabra de Dios. Entonces dice que lo hicieron por tercera vez. Dice el verso 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora, mire qué tremendo, de hacerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, le dio honra a Dios en su oración. Sea manifiesto que tú eres Dios de Israel. Yo soy de los que no dudan. Yo soy de los que son capaces de enfrentar lo que sea. Soy capaz de enfrentar cualquier desafío porque yo soy tu hijo, porque tú me hiciste, porque tú me creaste y porque tú me llamaste. Y mientras yo tenga el altar en condiciones, mientras el combustible nunca falte, mientras la palabra nunca falte, yo me animo a cualquier cosa. Y eso es lo que Dios te dice a través de mi vida en esta noche. Si tú te aseguras de que tu altar, de que tu vida esté bien, de que eres un hombre, una mujer de oración, que es el verdadero combustible y que no falte la palabra en tu vida, tú harás cosas que nunca siquiera te imaginaste, las vas a alcanzar. ¡Qué tremendo! Lo que estaba diciendo Elías, Dios, sea manifiesto que tú eres el Dios en Israel, que tú eres mi Dios. Yo no soy como todo este pueblo que está dudando, que te honra de labios, pero su corazón está lejos de ti. Yo no soy como este pueblo que está esperando una muestra. Yo no necesito ninguna muestra. Yo sé que tú te vas a manifestar en este lugar, porque tú no avergüenzas a tus hijos.
Y eso es lo que he venido a decirte en esta noche. No le tengas temor a los desafíos, no le tengas temor a las pruebas, no le tengas temor al día por venir, a la semana por venir, al tiempo por venir. Porque si Dios está contigo y tú has hecho los deberes necesarios para que Él sea tu respaldo, tú vas a ganar cada batalla. Vas a ganar cada batalla y tú te vas a burlar de tus enemigos como Elías lo hizo. Sea manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Dejó bien claro eso Elías. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, es decir, lo he sentido. Y entonces dice el verso 37, respóndeme Jehová, respóndeme. Para que, mira el propósito, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Iglesia, hay un montón de gente del otro lado, hay vecinos tuyos, hay amigos en tus redes, hay amigos en tus WhatsApp, hay amigos en tus lugares de trabajo que no saben quién es tu Dios. Y tú tienes que mostrarles quién es tu Dios para que Él pueda convertirse también en el Dios de ellos, para que ellos puedan experimentar que hay un Dios poderoso y que lo que tú dices de la boca para afuera no es simplemente... No son palabras vacías, sino que tú tienes el respaldo de una vida vivida y el respaldo de las bendiciones de Dios. Qué tremendo es esto. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y a mí me gusta mucho esto, porque cuando Él hace esta oración, Él se había asegurado de todo. Su altar estaba preparado. El combustible estaba preparado y el agua no faltaba. ¡Qué tremendo! Su vida estaba preparada, la oración no faltaba y la palabra no faltaba. Entonces él pudo decir, Dios, mi vida está en condiciones. Entonces dice el verso 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Qué tremendo! Eso fue lo que hizo Dios para respaldar a alguien que no duda, para respaldar a alguien que no se siente con temor ante la adversidad, que no importa lo que el diablo grite ni cuántos sean los que se levanten en su contra, él sabe que si Dios está con él es suficiente. Elías sabía que si Dios estaba con él era suficiente. Y tú tienes que saber esto mismo en esta noche para lo que vas a enfrentar la próxima semana, para ese negocio que estabas esperando y que estás dudando, lo haré, no lo haré. Y Dios dice, asegúrate de que tu altar esté bien, asegúrate de tener una bien oración, asegúrate de que tu vida camine en mi palabra, en mi voluntad. Y enfrenta los desafíos, porque cosas mayores de las que tú has esperado son las que yo tengo para darte a ti. Qué tremendo es esto. Entonces dice que cayó fuego. Qué tremendo es esto cuando Dios, yo me imagino aquel día, hace miles de años atrás, aquel día, en el Monte Carmelo, cuando el Dios de Elías avergonzó al mismo diablo y a 450 brujos. Y les dijo, no importa cuántos mentirosos haya. Y eso es lo que vivimos en ese tiempo. No importa cuánto te quieran mentir por las redes sociales. No importa cuántos te quieran engañar. Si tú sabes quién es tu Dios, no temas ni desmayes. Él está contigo. Entonces cayó fuego, imagínense. Me imagino los rostros de esos brujos que decían cómo nuestro Dios no respondió y el Dios de este solo respondió. Tremendo, lo que puede hacer Dios a través de una persona con una vida rendida a Él. Lo que puede hacer Dios con una persona que es capaz de rendir su vida a Él. Por eso que en esta noche yo quiero hablarte a ti, iglesia, y te estoy hablando a ti, pero también quiero hablarle a los que están del otro lado, que se conectan por primera vez o que van a recibir este mensaje en diferido o lo van a reproducir después. Dios está dispuesto a hacer cosas extraordinarias contigo. La pregunta es, ¿estás dispuesto al desafío de creerle? ¿Estás dispuesto al desafío de honrar? ¿Estás dispuesto a romper con los compromisos que hiciste con la brujería, con la falsa religión, con la mentira, con el pecado, con la hechicería, para entregarle tu vida a Dios? Porque cuando hay una persona rendida a los pies de Dios, Dios la respalda
sin importar que haya, no sé, había 450 ojos, escuche, de brujos. Había 450 brujos mirando, pero había toda una multitud del pueblo de Israel que también estaban mirando qué es lo que iba a pasar ese día. Y solo podía pasar dos cosas: que Elías quedase avergonzado y hubiesen salido empatados en la ecuación, pero un hombre de Dios que se rinde a Dios, una persona que se rinde a Dios, que se humilla delante de la presencia de Dios, nunca quedará avergonzada. Y el respaldo de Dios fue extraordinario. Entonces cayó fuego, y no fue cualquier fuego, fue fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Verso 39 dice: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué tremendo es esto. Así es, no dejemos que la duda entre en nuestras vidas, y solamente para que no entre la duda debemos tener intimidad con el Señor, buscar del Señor todos los días, buscar la dirección del Espíritu Santo para no errar el blanco, para no desenfocarnos y para que esa agua viva que dice la palabra que está dentro de nuestro ser corra, limpiando y sacando toda impureza, limpiando y sacando todo aquello que en verdad no es agradable delante de los ojos del Señor. Por eso démosle la oportunidad a aquel que no conoce al Señor y que es la primera vez que nos está escuchando. Atrévete a darle la oportunidad a Dios, a un Dios vivo, a un Dios que va a hacer lo que necesita hacer para que tu vida sea transformada, para que lo puedas conocer. Dios, ese es el mismo Dios que hemos leído en la Biblia. Dios no ha cambiado y está siempre dispuesto a traer salvación para las almas, traer esperanza para aquel que no tiene, fuerza para aquel que la ha perdido, salud para aquella persona que está enferma. Dios es un Dios verdadero, al Dios que creemos. Y para nosotros, aquellos que conocemos al Señor, no le permitamos que entre la duda en nuestras vidas, sino que confiemos cada día. Y para confiar en el Señor debemos tener una relación con Él todos los días. Amén. Y no dejar que en verdad hagamos nosotros lo que nosotros pensamos, sino busquemos la guía del Espíritu Santo, que Él conoce todas las cosas. Acá Elías vemos que él todo lo que lo hizo, no lo hizo para vanagloriarse, sino para mostrar que Dios era y es un Dios verdadero. Así es. Y qué tremendo esto, porque dice que todo el pueblo lo vio y todos se postraron. ¿Sabes? Yo me imagino esta historia de hace miles de años, pero pienso también en aquellos discípulos que estuvieron con Jesús, como Tomás, que le dijeron: si no veo el hueco en tu mano, no creo que eres tú, no creo que hayas resucitado. Por eso que esta palabra es más que nada para la iglesia. Iglesia, tú no puedes estar dudando. Tú no puedes esperar a ver para creer. Los que esperan a ver para creer son los que nunca tuvieron una relación con Dios. Los que aún están dudando, aún los que están claudicando. Pero hay montones de personas afuera del otro lado que están esperando un testimonio, que tú les muestres ese Dios. Porque lo que hizo Elías es mostrar la manifestación de un Dios divino. Él testificó. Y del otro lado, iglesia, tú tienes que hacer lo mismo, tienes que aprender a testificar. Tienes que aprender a testificar con la vida, no solamente con las palabras, no solamente con una fotito que cargues en una red, con tu vida, con tu caminar, con tu andar, con tu forma de hablar. Y mostrarte como Dios, mostrar a los demás cómo Dios te hizo libre. Lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Porque hay mucha gente afuera que está claudicando. Yo no tengo dudas que este 2020, que pronto esto va a pasar. Pronto nos vamos a congregar y prepárense para la cosecha más grande de almas de la historia. Pero para eso se necesita gente con el espíritu de Elías. Que no ande claudicando, que no ande dudando. Como diría alguien, que no ande mostrando la hilacha,
que no anden, no aquellos que patean panales, porque lo único que tendrán es picaduras. Aprenda a honrar a Dios. Aprenda a hacerlo en este tiempo. Que cuando usted honra a Dios, cuando usted busca, cuando usted testifica, cuando usted cree, Dios va a glorificar en su vida. Y quiero, no sé, pastora, si vos tenés algo más para decir, hacerlo con libertad, mientras yo busco una palabra. No, por eso yo creo que este es el tiempo donde debemos buscar más del Señor, para justamente porque el enemigo en medio de esta pandemia quiere traerte temor, quiere traerte duda, y sabemos que nosotros dependemos de nuestro Dios y que si nosotros buscamos justamente tener ese altar no arruinado, sino ese altar santificado, buscando todos los días al Señor, buscando de hacer su voluntad. No somos seres perfectos, nos equivocamos, pero sabemos si nuestro corazón se rinde a Él todos los días diciendo que lo necesitamos a Él y exaltando su nombre y buscando la guía del Espíritu Santo, vamos a salir victoriosos cada día. Y cada desafío que se presente en nuestras vidas, sabemos que no vamos a estar solos, que está Dios con nosotros. Porque Él, cuando vino a nuestras vidas, nos prometió que Él nunca nos iba a dejar. Y muchas veces, aunque nos parece a nosotros, por nuestra carne, que Dios se ha olvidado de nosotros, eso muchas veces hace entrar la duda. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios responda a nuestra manera. Y debemos aprender a buscar su dirección y aprender a esperar en Él pacientemente, porque Él siempre llega justo a tiempo. Él nunca nos abandona. Por eso nosotros debemos estar firmes en este tiempo, confiando en el Señor y siendo obedientes. Porque acá lo que vemos es Elías, que él fue obediente. Preparó un altar y todo lo que hizo fue mostrar que Dios que es un Dios poderoso y el único Dios verdadero. Él mostró que el único Dios era Él, Jehová. Así que bueno, en este tiempo yo creo que no debemos permitir que el temor, la duda entre en nuestras vidas. Y eso solo desaparece cuando nosotros buscamos estar de continuo en comunión con Él, en poner nuestros miedos, nuestros temores delante de Él y decirle: Señor, yo confío, a pesar de que me está pasando esto, yo confío en ti y que voy a salir adelante. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Por eso en este tiempo no debemos dejar que la duda entre en nuestras vidas. Amén, tremendo, tremendo. Es lo que tenemos que vivir. Saben que estaba viendo que se nos pasó un poquito más el tiempo de lo acostumbrado, ya hace una hora que estamos compartiendo con ustedes, pero quiero simplemente hacer alusión a esta palabra. Un minuto más me tomo, 1 Corintios capítulo 2, que fue la palabra que Dios me dio a principio de año cuando hicimos esas maratónicas de 7 días de reuniones donde Dios se manifestó de una forma gloriosa, donde vimos milagros tremendos, donde vimos sanidades, donde vimos hasta creo que fue en Alberdi, esa persona que se levantó de su silla de ruedas, que fue un milagro extraordinario que Dios hizo, ¿no? Y Dios, cuando todo comenzó con esta palabra, y Dios nos hablaba a nosotros, y dice en el capítulo 2 de 1 Corintios, verso 6, dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, lo que necesita Dios en este tiempo, lo que el mundo necesita en este tiempo es una iglesia madura, una iglesia que no dude, una iglesia que no sea ciclotímica, una iglesia que no se rinda, ¿sí? Que no claudique. Dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los siglos, ni de los príncipes, de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para que tú y yo andemos en esto. Y todos los que quieran recibir a Cristo como Señor y Salvador, hay una gloria preparada. Porque antes bien, por esto es lo que me impacta, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado
para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman, pastor? Los que no claudican, los que no se rinden, los que no dan lugar a la duda, los que honran en todo tiempo, no los que especulan, porque hay muchas personas que especulan del otro lado. No, aprende a honrar a Dios, porque el especular tuyo, lo único que le dice a Dios es: no confío tanto en ti, así que voy a hacer mi propio almacenaje, mi propio depósito. Pero aprende a confiar en Dios. Nosotros nos impacta cómo vemos que hay tantas familias que están honrando a Dios de corazón, como también vemos que hay familias que no le están honrando. No cometa ese error. Honre a Dios, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y esas cosas que ojo no vieron ni oído oyeron, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti. Por eso prepara tu corazón en este tiempo para honrar y dile: Señor, dame la sabiduría para ser parte de esa cosecha de almas, para estar sirviendo en ese tiempo cuando todo esto pase y la gente comience a llegar y a llegar y a llegar a la iglesia. Dame la sabiduría. Y Dios dice: necesito que antes de darte sabiduría, que seas maduro, porque si no hay madurez, no voy a poner mi sabiduría, porque se va a terminar perdiendo. Porque la sabiduría viene sobre los que alcanzan madurez. Y el que maduró no duda. El que maduró sabe quién es el Dios, quién es Dios y qué es lo que Dios espera. En esta noche te bendecimos. Sí. Nos ponemos de acuerdo para orar por tu vida. Levantamos nuestras manos desde este lugar y bendecimos a todo hombre, a toda mujer. Bendecimos a la iglesia de la fe, a los discípulos, a toda la familia del Centro de Formación Cristiana. Le bendigo en esta hora y declaro que esta palabra, que es verdadera, que es viva, que es eficaz, que fue una palabra que penetró hasta los tuétanos, que nos hizo pensar. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra va a dar fruto y en abundancia. Yo bendigo a la iglesia, bendigo a toda persona que ha recibido este mensaje y declaro que la bendición de Dios viene sobre tu vida. Y declaro: no le temas a los desafíos, porque Dios estará contigo. Amén. Todos los días hasta el fin. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones. Nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau. Amén.